Bien, la respuesta penal que vamos a dar a los delitos cometidos por enfermos mentales va a depender de un concepto jurídico, es un concepto normativo, que es la imputabilidad, que la entendemos como la capacidad de culpabilidad, es decir, la posibilidad que tiene una persona de comprender el carácter jurídico de lo que hace y comportarse conforme a esa percepción, es decir, la capacidad de entender y de querer, volitiva y cognitiva, decían. Cualquiera de las dos puede estar o suprimida o seriamente afectada por enfermedad mental, en este caso, que es lo que nos interesa, y según el Código Penal también por la drogadicción o por problemas desde percepción, desde el nacimiento, desde la infancia. No solamente es importante poner el foco en la enfermedad o en la anomalía, sino fundamentalmente en el efecto que produce, que eso hay que valorarlo caso por caso. Una persona no es inimputable per se y para siempre, sino que lo va a ser en relación con un determinado supuesto. Y eso es lo que tenemos que en el proceso penal, hasta la fase de sentencia, esclarecer. El problema es que el proceso penal está establecido como una maquinaria que funciona con necesidades de agilidad quizás excesivas y muchas veces no somos capaces de detectar el problema mental y muchas veces tampoco somos capaces de valorarlo suficientemente. ¿Cuáles serían buenas prácticas? Pues en el momento de la detención, que la policía, cuando hiciese un atestado y no haya podido evitar derivar el procedimiento a prevención por entender que no hay delito, es decir, cuando estime que hay delito, hacernos constar ya en el atestado las sospechas de enfermedad mental para que estemos especialmente vigilantes. Todos los que intervenimos en esa fase, desde el letrado del detenido, para podernos advertir a los que funcionamos como autoridades, pasando por el juez, el fiscal y fundamentalmente el médico forense. Está previsto la atención del médico forense, es un derecho que se debe pedir. Si el enfermo no lo pide, el abogado debe estar al quite para tener más o menos filiada la posibilidad de enfermedad. El problema que hay en este ámbito, que el médico forense le está pidiendo muchas veces informes en vacío, sin tener acceso a la historia clínica, al historial de la persona. Necesitaríamos tener un acceso especialmente fácil, yo creo que lo permite la Ley de Protección de Datos por parte de los médicos, y en todo caso, si no, unos puntos de contacto, unos referentes a los que el médico forense con una llamada de teléfono pudiera consultar cuál es la situación para ilustrar al juez y al fiscal en relación con las medidas que debe tomar. Bien, y el juez y el fiscal deben tomar una serie de medidas inicialmente, que también la buena práctica nos debe llevar a que si se trata de delitos menos graves no debemos tramitar los juicios rápidos. Los juicios rápidos es un procedimiento loable para reducir trámites y llegar a una sentencia casi inmediata, pero eso solo se puede hacer cuando tengamos claro que el sujeto está entendiendo lo que se está haciendo en ese caso. Si no, hay que derivarlo a un procedimiento ordinario. Huir también de las conformidades en la guardia. Las conformidades en la guardia tenemos que tener muy claro que el sujeto está entendiendo lo que está pasando y no por las necesidades de celeridad llegar a una sentencia a cualquier precio. Bien, esas son las responsabilidades del letrado, del fiscal, también del juez. El juez debe encargar, y así lo prevé el artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una pericial, un peritaje, que lo podrá hacer en régimen de privación de libertad si el sujeto se ha acordado una medida preventiva, una medida de prisión preventiva, es decir, en los supuestos graves. Si no, debe hacerse en libertad, pero tenemos que ir enriqueciendo el conocimiento que tenemos del sujeto en cuanto a la anomalía mental que haya podido influir en esa conducta. ¿Qué problemas tenemos en nuestro ordenamiento procesal? Que no tenemos ninguna medida cautelar distinta de la prisión preventiva, que está pensada para imputables, o la libertad y dejarlo en la calle y a su suerte. El problema que ha pasado con la prisión preventiva, el Tribunal Constitucional lo viene avisando ya desde 2004, es que es absurdo acordarla a una persona que no tiene esa capacidad de culpabilidad. Deberíamos implementar una medida distinta. Nosotros desde la Fiscalía lo hemos pedido muchísimas veces, que es el internamiento psiquiátrico. No se ha hecho y ya el Tribunal Constitucional, ya no como un aviso, sino como doctrina legal, ha dicho que no se puede mantener la prisión preventiva si una persona es absuelta por inimputabilidad y recurre en casación. Mientras se tramita el recurso, tendrá que acordarse otro tipo de medida fuera de prisión. Con lo cual, si el sujeto, por la peligrosidad que tiene, no es susceptible de ser tratado en el medio abierto, se ha generado un limbo jurídico que debe resolverse. ¿Por qué no se ha hecho? Pues quizás por miedo a hacer unas inversiones como estaban previstas, por ejemplo, para la aplicación de la prisión atenuada en domicilio fundamentalmente, y para la prisión que se establecía para los drogadictos, el internamiento de esa situación como sustitutivo de la prisión preventiva. Es algo que se podría haber explorado y desde luego se debería hacer ya a la vista de la doctrina constitucional en relación con los enfermos psiquiátricos. Bien, pues tenemos nuestro enfermo
mental, que si se ha detectado ya tendrá su peritaje, si no, seguirá el curso del procedimiento y llegamos a la fase de acusación. La fase de acusación, pues puede haber acusaciones personadas si no sabemos que la va a ejercer el fiscal. El fiscal en este momento, en función de la valoración de la imputabilidad, pedirá pena, si entiende que el sujeto es imputable, medida de seguridad, si el sujeto es imputable, las dos son privaciones jurídicas que pueden ser de libertad o no libertad, no privativas de libertad, y en todo caso una situación intermedia que se llama semi-imputabilidad, que es cuando está reducida la imputabilidad por un lado, lo que determina es que la pena es inferior y al mismo tiempo se puede imponer, no es necesario sino contingente, una medida de seguridad que puede ser privativa o no privativa de libertad si el sujeto necesita tratamiento para su peligrosidad y desde el punto de vista sanitario. Bien, llegamos al juicio oral. En el juicio oral ya tenemos la acusación que ha hecho el fiscal. Hay, yo creo, varios problemas que exigirían mejores praxis por parte de los que intervenimos en esa fase. Primero, la posibilidad de juicios en ausencia. Hasta 2 años de pena de prisión se puede juzgar al sujeto sin que vaya al juicio, simplemente con que esté citado. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional poco conocida del año 2014 y que deberíamos aplicar, que nos dice que cuando no tengamos la certeza de si el sujeto, la situación del sujeto, la enfermedad mental y cómo puede influir en su percepción del juicio, en la comprensión del juicio, no vale la simple citación para poderlo celebrar en ausencia. El juez dice debe agotar las posibilidades de saber que esa citación la ha comprendido para que pueda decidir con libertad si no va al juicio o va, y si no, suspender. Otro de los problemas, que es muy parecido al que pasaba en la instrucción, es la conformidad en juicio. ¿Es posible la conformidad de una persona a la que se está pidiendo una medida de seguridad porque decimos que no sabía lo que hacía o que no pudo comportarse de otra forma? Pues parece una contradicción in terminis, ¿eh? En todo caso, ¿cómo podríamos evitar eso? De lege ferenda, porque estaba previsto en los proyectos de Código Procesal Penal de 2013, pero no ha salido con una integración de capacidad. Es decir, no haciendo al enfermo mental comparecer solo en juicio, sino comparecer asistido de su tutor legal o de un facilitador judicial que le ayudara a comprender todo el proceso. Bien, pues ya hemos celebrado el juicio, se va a hacer la pericial. Hay que dejar claro que la pericial no va a ser solo lo que facilite el médico forense, debería poderse o ser quizás más beligerantes, además también los letrados, en conseguir otro tipo de materiales para poder hacer periciales contradictorias y finalmente llegaríamos a la sentencia. El problema que tenemos con la pericial en el juicio, que es el tercero, lo que quería señalar que pasa en los juicios, es que las periciales están desfasadas. Como los procedimientos tardan tanto, cuando el médico forense va a informar de lo que en su día reconoció, la situación del sujeto ha podido variar enormemente. Bien, ¿cómo se podría solucionar eso? Pues fácilmente con protocolos en los que o bien existieran puntos de enlace para actualizar esos informes psiquiátricos y con un seguimiento por parte de los servicios sociosanitarios. Simplemente con que la clínica forense al principio al adoptar la medida y en el momento del juicio conociese la situación, pues lo tendríamos más fácil para ilustrar al juez. Al juez no solamente le tenemos que ilustrar de si el sujeto tiene esa capacidad comprometida o anulada, sino cuál es la medida más adecuada. Medida que puede ser, como hemos dicho, privativa o no privativa de libertad, si hay exención completa o incompleta, y le tendremos que indicar si hay que internarlo, cuáles son los recursos que hay en la comunidad. Los recursos van a ser tan variados según donde estemos que es necesario que el juez lo conozca antes de decidir, porque si no podemos llegar a resoluciones que van a ser imposibles de ejecutar o que no van a tener sentido. Bien, por eso quizás también sería interesante integrar a la administración sociosanitaria en esa fase para que pudiésemos conocer esos recursos. Me había entendido, y esto está dirigido a los juristas, que en materia de medidas de seguridad, cuando acordamos la imposición de una medida, no una pena, no rige el principio acusatorio. ¿Qué significa esto? Cuando una persona hemos considerado que es imputable, el fiscal pide una pena concreta y el juez no puede rebasarla por arriba. No puede poner una cosa distinta que no se haya discutido. Sin embargo, en materia de medidas de seguridad, el Tribunal Supremo ha dicho que no está sujeto el juez por la petición del fiscal si aprecia, por ejemplo, que existe esa peligrosidad y esa necesidad de tratamiento. Es decir, no rige el principio acusatorio, que eso es una cosa muy positiva en este ámbito. Y además nos dice que no necesariamente lo tiene que determinar en el juicio, en el momento del juicio, la medida. Si ha surgido el debate sobre la peligrosidad, sobre la enfermedad que ha aflorado en ese momento, él puede dejar ese debate para ejecución de sentencia, un incidente en ejecución.
al que los letrados, desde luego los fiscales, deberíamos recurrir cuando nos quedemos al final del juicio con la duda de si el sujeto es tributario de una medida de seguridad. Es decir, no decida usted en sentencia, vamos a abrir un incidente y ahí decidimos. Lo único que exige el Tribunal Supremo es que se haga con contradicción, oyendo al sujeto, por supuesto, oyendo a su letrado, a efectos de decidir. Bien, ¿y cuáles son las resoluciones que puede imponer el juez? Volvemos a otro concepto normativo. Si ha estimado que el sujeto es inimputable o semiimputable, es decir, si va a imponer una medida de seguridad, tiene que valorar dos cosas. La peligrosidad del sujeto, concepto normativo, igual que la imputabilidad no la determina el médico, tampoco determina la peligrosidad. El médico está jugando con otros parámetros, que es el concepto de riesgo, pero el que tiene que hacer el juicio de si el sujeto es o no peligroso es el juez, no puede hacer dejación de facultades. Y es una pena porque con lo poco desarrollado que tenemos estos conceptos, funcionamos mucho a base de intuición. Estaría bien tenerlo más formalizado, no solo con la exigencia de motivar, pero tener unos ítems más claros, unas escalas para poder resolver sobre eso. Bien, y la otra variable es la necesidad de la medida. Es decir, entre varias medidas posibles siempre debemos adoptar la menos gravosa. Si es posible al sujeto no internarlo y recibir tratamiento en la comunidad, eso habremos de acordar. Luego hay otras limitaciones que veremos, que aunque sea necesario el internamiento, si la pena establecida para el delito, si el sujeto hubiera sido imputable, no es privativa de libertad, no podremos acordar el internamiento. Eso es una garantía para el sujeto. Pero al revés también, fundamentalmente, aunque se pudiera imponer una medida privativa, si podemos conseguir el mismo efecto tratándola en la comunidad, debemos huir también de la medida privativa. Y esta es la parte que me interesaba a mí destacar sobre el problema de la imputabilidad hasta sentencia. ¿Por dónde se nos puede ir escapando la enfermedad? Pues como hemos visto en cualquiera de estos hitos que se producen en el procedimiento. Desde que hayamos celebrado en la guardia sin una especial audiencia del sujeto, se haya calificado, se haya dejado citado para el juicio, no haya acudido al juicio, se haya celebrado en ausencia y nos encontramos un sujeto condenado a una pena cuando a lo mejor tiene una enfermedad mental que le impedía absolutamente conocer lo que estaba haciendo y cuáles eran las consecuencias. Bien, y con esto llegamos a la ejecución. La ejecución va a ser distinta según estemos ejecutando penas o medidas. Nuestro ordenamiento está muy encorsetado en esto, no admite quizás fórmulas intermedias, incluso en cuanto a los lugares de ejecución de cada una de estas consecuencias jurídicas. Yo voy a distinguir la ejecución de las medidas de seguridad, es decir, a estas personas que hemos dicho que tenían su capacidad de comprender y actuar anuladas, de las que se aplicaría a penados con enfermedad mental, pero que se ha considerado por parte de los juzgados que tenían su imputabilidad conservada. Es decir, esas personas solo van a tener pena. Bueno, las reglas de cumplimiento y los lugares de cumplimiento son distintos y los problemas que encontramos en la práctica también. Voy a empezar por las medidas de seguridad, que es lo que más trabajo yo, la privativa de libertad, fundamentalmente en el psiquiátrico penitenciario, en el que estoy adscrito desde hace 13 años, en vía penal, y antes, cuando era fiscal de la sección de discapacidades, otros 8 años. Ahí tenemos los siguientes problemas. La medida de seguridad, como sabemos, puede ser internamiento psiquiátrico, internamiento para deshabituación, internamiento de educación especial, cuando el problema es de percepción desde el nacimiento o desde la infancia. ¿Dónde se va a ejecutar esa medida? El Código Penal lo único que establece es que no nos dice que tenga que ser un recurso penitenciario, que sea un centro adecuado. Puede ser público o privado, acreditado o homologado. Bien, hay una tendencia a acudir al recurso penitenciario, pero no es porque los tribunales seamos especialmente defensistas, que a lo mejor también se puede hacer esa crítica, sino porque los recursos en vía civil son muy limitados, muy dependientes de cada comunidad autónoma, pero muy limitados en general. Si el recurso penitenciario lo tendríamos que reservar solo para los supuestos de mayor peligrosidad, necesidad de mayor contención y medidas de más larga duración, en la práctica no pasa eso. Y no pasa eso porque desde la reforma psiquiátrica de los años 80 se cerraron los centros civiles, se tenían que haber creado más estructuras intermedias, los centros civiles me refiero manicomiales, y no se han creado las suficientes para poder hacer la derivación a esos recursos en sujetos que no son suficientemente peligrosos o tienen medidas cortas. De hecho, en el psiquiátrico penitenciario tenemos medidas de menos de 3 años que nunca debieron haber ingresado ahí, que alcanzan casi el 51% de las medidas.
algo está funcionando mal cuando tenemos que ir a lo que era un recurso de última ratio, de última razón, y lo utilizamos casi como primero. Porque es que si nos ponemos a ver qué recursos hay en el ámbito penitenciario, también va a ser desolador, porque solo se regulan los hospitales psiquiátricos penitenciarios, no hay centros dependientes de instituciones penitenciarias para los temas de inimputabilidad por drogadicción o de educación especial. Ahí están previstos convenios, se han hecho en materia de drogadicción, no en materia de salud mental, con lo cual nos encontramos que si hay que acudir al recurso penitenciario, solo vamos a tener los hospitales psiquiátricos penitenciarios. Si uno abre el reglamento y mira, en la rúbrica pone Hospital Psiquiátrico Penitenciario y Unidad Psiquiátrica Penitenciaria. Las unidades psiquiátricas penitenciarias, que estaban pensadas para establecimientos polivalentes, donde generalmente cumpliría cada persona en su lugar de arraigo, no se han creado. Con lo cual tenemos dos centros, Sevilla y Alicante, en el territorio que no depende de comunidades autónomas, que son solo Cataluña y País Vasco, que van a tener que ingresar en Alicante, con el notable desarraigo que eso produce. Y que además con unos problemas enormes no suficientemente conocidos. El Centro Penitenciario Psiquiátrico de Alicante es casi el triple de Sevilla en número de plazas, unas 300 y pico, aunque ahora estamos de reforma, y tiene las situaciones más heterogéneas que podáis imaginaros. No solamente en cuanto a enfermedades, sino en cuanto al arco de edad y situaciones. Las medidas largas que se han estado imponiendo han determinado que en parte se haya convertido en un geriátrico, porque como ahora diré del psiquiátrico, es fácil entrar pero es muy difícil salir, nos va a costar encontrar recursos luego para derivar a la persona que hemos llevado al psiquiátrico, también a veces por falta de recursos, y eso incluso aunque haya mejorado. Pues bien, como decía, se produce el ingreso solo en centros psiquiátricos penitenciarios. En el de Alicante, además, hay un módulo de mujeres único para toda España con 35 plazas. En esas 35 plazas tienen que ventilar los profesionales cómo gestionan todas las situaciones distintas, procesales, de enfermedad, de rehabilitación. Con lo cual, hacer un trabajo de rehabilitación en ese medio es muy difícil. Y yo creo que lo intentan hacer con resultados en algún caso loable, pero desde luego es muy difícil de gestionar. ¿Vale? Tenemos entonces estos recursos psiquiátricos penitenciarios y la administración en su día se planteó, bueno, ¿y qué hacemos? Si son insuficientes estos recursos, vamos a ingresarlos en centros penitenciarios ordinarios. Y nosotros nos hemos opuesto, no solamente nosotros, sino, me refiero como Fiscalía, sino el propio Consejo General del Poder Judicial, en un momento en el que trataba de reformarse los decretos de la Administración Penitenciaria que regulaban esta situación, y trataron de incluir la posibilidad de cumplir en el centro penitenciario. El Consejo General del Poder Judicial dijo, ojo, no se puede ingresar para cumplir una medida en un centro penitenciario porque ha de ser psiquiátrico, y un centro penitenciario ordinario no es psiquiátrico. Nosotros hemos mantenido esta lucha contra la Administración cuando ha tenido, sobre todo en el tema de eximentes incompletas, la tentación de dirigirse al sentenciador para que acordara el ingreso en un centro penitenciario. El argumento que ha utilizado la Administración es que en los centros penitenciarios existe un problema de atención a enfermos mentales, y PAIEM se llama, en el que se podría dar un tratamiento casi idéntico al que podrían recibir en un recurso psiquiátrico penitenciario. Nosotros, aparte del tema de legalidad, que entendemos que es insalvable, entendemos que tampoco es así, que el PAIEM es loable, pero que es insuficiente en relación con el tratamiento de la mayoría de los enfermos mentales. Por supuesto, no se puede aplicar en los casos de medidas puras, porque una persona con medida pura no puede ingresar en un psiquiátrico, en un centro penitenciario. Pero entendemos que ni siquiera para las eximentes incompletas. Bien, en los centros penitenciarios ordinarios no hay equipos multidisciplinares, no hay tampoco departamentos específicos de tratamiento en aislamiento, no hay psiquiatras de plantilla, hay un psiquiatra consultor, y todo eso determina que, siendo un tratamiento que desde luego es mejor que lo que había antes, que no había un tratamiento psiquiátrico específico, es insuficiente. Así lo hemos entendido no solamente nosotros, sino alguna audiencia provincial a la que lo hemos hecho llegar en esa situación. Y entendemos que además desde la normativa internacional, la última es la regla Nelson Mandela de derechos mínimos de ejecución de los reclusos, debe huirse de la posibilidad de que enfermos mentales cumplan condena en centros penitenciarios ordinarios. ¿Cuál sería la solución? Evidentemente,
buscar recursos psiquiátricos, bien en la comunidad, si la peligrosidad no es alta, bien integrados dentro de la administración penitenciaria. Y ello hasta que no se cumpla, que desde luego para mí sería el desideratum, la obligación legal incumplida desde el año 2003 de que la sanidad penitenciaria se integrara dentro de la sanidad común. Es un poco el modelo anglosajón, es un modelo que lo que permite es una única administración, recursos de distinta intensidad, más o menos contención en función de la peligrosidad, hasta el último, que es el que está más en contacto con la comunidad, que permite hacer una transición ordenada en ese aspecto. Bien, eso sería lo ideal, no lo tenemos, tenemos los internos ingresados en el psiquiátrico penitenciario y lo que nos preocupa como jueces y fiscales es defender su estatuto, ver cuáles son sus derechos. Sus derechos están insuficientemente regulados. A efectos penales no se prevén cosas básicas como si la ordenación de medidas cómo se cumple, si se puede aplicar el artículo 76, que para nosotros es el límite de acumulación de condena, si se abona la prisión preventiva. Pero bueno, desde el punto de vista médico y por la difusión que puede tener este mensaje, el problema que veo yo mayor es también los recursos o sus derechos desde el punto de vista penitenciario, en cuanto al régimen y tratamiento. Lo característico de la medida de seguridad es que no funciona el sistema de individualización científica, no se clasifica en grados, no hay una evolución a través de permiso para llegar a la libertad condicional y libertad definitiva. Todo el régimen y toda la situación del enfermo, del interno, se hace en función de estos dos parámetros que había dicho, la peligrosidad y la necesidad asistencial. Eso es lo que va a determinar la evolución y el que cumpla más o menos tiempo. Si las penas por las reglas dosimétricas es una cantidad fija, y las medidas de seguridad va a ser un máximo, así lo prevé el código. Establecemos un máximo que es el que correspondería al delito, el que está señalado en el código, si el sujeto hubiera sido imputable. Vale. Esto nos diría, bueno, estamos haciendo de peor condición al enfermo mental que al penado, que el penado sabe que cumple 5 y tiene una clasificación, unos permisos, una libertad condicional, algo a lo que poder acudir, y lo único que tiene el otro es una expectativa de duración de la medida de un máximo, a lo mejor de 20 años. Bien, si esto no se revisara, desde luego sería absolutamente inconstitucional e inhumano. Pero lo cierto es que está previsto que las medidas se revisen y se revisen anualmente. ¿Eso es suficiente garantía? Bueno, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y para el Tribunal Constitucional sí que lo es, porque esto ya se planteó con la antigua regulación de las medidas de seguridad, que no tenía límite por arriba, en el artículo 8.1 del Código Penal, y se cuestionó por ese motivo. El Tribunal Constitucional dijo no, porque la duración de la medida va a depender de la necesidad de tratamiento de la peligrosidad. Lo que no podemos hacer es dormirnos y no revisar esa situación. Siempre que se revise periódicamente es constitucional. Como el legislador, en el año 95, el legislador español no se fiaba mucho de los tribunales y en cierto modo le asistía a la razón, por lo que luego diré, estableció una limitación adicional. Dijo, sí, eso está muy bien, lo vamos a vincular solo a la peligrosidad, pero también a la duración de la medida. No va a poder durar más de la medida y no va a poder ser de distinta naturaleza que la pena establecida para el delito. Es decir, si el delito es un delito menos grave, castigado con multa, pensemos, no podemos internar al sujeto y no podemos internarlo sin medida. Podemos establecer una medida de seguridad limitada. Eso es lo que tenemos ahora, y eso en cuanto al régimen de revisión de las medidas es lo que hacemos anualmente. Además, por el reglamento penitenciario lo hacemos semestralmente. Se hace una propuesta por parte del equipo multidisciplinar que nos dice el sujeto hay que mantener la medida porque no ha evolucionado lo suficiente, o es susceptible de cambiar a una medida de medio abierto, o se podría suspender la ejecución condicionada a un seguimiento para ver cómo evoluciona, o podría incluso extinguirse inicialmente en esa primera revisión porque ha desaparecido la peligrosidad y porque no se aprecia la necesidad de tratamiento de ningún tipo. Esto es más raro. Esto es más raro y me gustaría hacer un inciso porque se ha planteado recientemente un problema aquí en Valencia en relación con el primer caso de persona condenada entre comillas, porque fue absuelto por inimputable por haber matado a una persona de menos de 16 años. Eso, si hubiera sido imputable, le hubiera correspondido a la pena de prisión permanente revisable. Como era inimputable, se le ha
condenado, digo entre comillas, a internamiento permanente revisable. Es decir, aquí no tenemos pena a la que indexarlo, no es como los otros supuestos que decimos hay un límite de 20 años previsto por el Código para el homicidio. Entre otras cosas, pues la prisión permanente revisable por arriba no tiene límite. La prisión permanente revisable, tal como se ha establecido, es una pena que establece unos periodos de seguridad para ir evolucionando dentro del grado, los permisos, etcétera, y una revisión a los 25 años para ver si procede la libertad condicional. Si no procede, se va revisando periódicamente cada 2 años. Bueno, esto ha desconcertado un poco a la audiencia de Valencia, que ha dicho, bueno, pues en este caso habrá una revisión mínima a los 25 años para no hacerle de peor condición que el penado. Yo creo que el foco no lo tenían que haber puesto ahí, lo tenían que haber puesto precisamente en que no se ha modificado la revisión de las medidas, que sigue estando vigente, que hay que revisarla cada año. Ya sea una persona que ha cometido un delito de homicidio o asesinato de una persona de más de 16 años o de menos de 16 años. ¿Qué significa esto? Que en mi opinión no hay periodos de seguridad. Si en un año esta persona, por lo que sea, muy raro, pero ha evolucionado y no es necesaria la medida, estaría en las mismas condiciones que si hubiera cometido un delito más leve. De hecho, el Tribunal Constitucional en el año 2010-2011 se pronunció en este sentido, en el 2010, en relación con un periodo de seguridad que había fijado el Tribunal Supremo de revisión de la medida en un supuesto. Dijo, no, aquí hasta dentro de 8 años mínimo no vamos a revisar la medida. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Esto del límite no está en ningún sitio del Código y sigue sin estar ahora, con lo cual lo revisaremos cada año como en todo caso. Bien, por tanto, tenemos un estatuto que no aparece claro o que en principio puede durar más la pena que un imputable, pero que en la práctica puede durar mucho menos, porque lo vamos a revisar cada año. ¿Qué problema tenemos con las revisiones? Y fundamentalmente también en la Comunidad Valenciana, que en muchos casos hemos tratado de que se cumplan en centros civiles porque la peligrosidad ha disminuido, o pasar a otro tipo de recursos en la comunidad. Como no los hay, no se han concedido las revisiones de la medida en algunos casos. Y en otro caso, que todavía es más grave, los tribunales sentenciadores, cuando desde el juzgado de vigilancia hacemos la propuesta de modificación de medida, decimos, oiga, que salga, que ha disminuido la peligrosidad, que vaya a un centro civil. Bien, pues lo han acordado, han dicho que salga y vaya a un centro civil. Y esos autos, esas resoluciones no se han podido ejecutar por falta de centro. Tenemos en el psiquiátrico penitenciario personas que con un auto autorizando el cambio de medida siguen allí por falta de centro. ¿A qué contribuye todo esto? ¿O cuáles son las causas de todo esto? Pues, entre otras cosas, que tenemos 17 comunidades autónomas, cada uno con sistemas distintos que no están coordinados y que ponen toda suerte de pegas. Como decía, es fácil entrar en el psiquiátrico, es difícil salir, porque cuando hacemos una propuesta de este tipo, lo primero que tenemos que ver es cuál es su comunidad de procedencia y empezar las gestiones con la comunidad de procedencia, que a veces nos niegan que sean residentes, porque son personas en muchos casos desarraigadas o en riesgo de exclusión social, que han estado en muchos sitios y no los reconocen como residentes de su comunidad. O en muchos casos nos dicen, no, es que usted se ha dirigido a sanidad y esto es un problema de bienestar social, como si fueran compartimentos estancos. Bueno, llamamos a otra puerta y decimos, oiga, bienestar social, y nos dicen, ya, pero es que tiene que tramitar la dependencia. Vale. Por todo hemos pasado, hemos incluso llegado a tramitar autos porque nos exigían que estuviera el auto para tramitar la dependencia. Autos que sabíamos que no íbamos a poder ejecutar, autos de cambio de medida, pero si servían para que se tramitara la dependencia y conseguir luego el recurso, estupendo. Bien, pues esa es la situación para nosotros clave en la ejecución de medidas. Hasta que llega ese momento de revisión están previstas las salidas terapéuticas. Las salidas terapéuticas es el equivalente a los permisos de los penados. No dependen de que haya cumplido un determinado tiempo, no dependen de la clasificación, dependen solo de la evolución. Se va haciendo con mayor o menor grado de contención en función de la situación del sujeto. Empezamos con salidas con personal penitenciario y acaban saliendo solos. Aquí está saliendo además últimamente mucho en la prensa, tenemos el problema de colisión entre los sentenciadores, por un lado, y los juzgados de vigilancia penitenciaria, que aplicamos principios totalmente distintos, pero no tanto. Los sentenciadores durante mucho tiempo han entendido que les corresponde a ellos autorizar las salidas. Los juzgados de vigilancia tenemos claro que somos nosotros porque es un permiso penitenciario. Gracias a Dios el Tribunal Supremo también tiene claro que somos los juzgados de vigilancia penitenciaria, con lo cual muchas veces dictamos resoluciones permitiendo la salida que luego el sentenciador intenta anular, pero que finalmente tiene que reconocer cuando le hacemos ver que el Supremo ha resuelto a favor de los juzgados de vigilancia que no es competente en ese ámbito.
es la tensión que se está produciendo y cada vez más entre la prevención general, la defensa social por un lado, y la prevención especial, la rehabilitación, el seguimiento del interno por otro lado. Uno consagrado en el sentenciador, otro atribuido al juzgado de vigilancia penitenciaria. ¿Cómo podríamos conectar esas dos cosas? Es difícil. Yo desde luego lo que creo es que hay que acabar con la bicefalia judicial. Lo hemos dicho muchas veces en el ámbito de las medidas de seguridad. No puede ser que haya un tribunal, un juzgado, el juzgado de vigilancia, que proponga a otro tribunal que a veces está a 1000 kilómetros lo que debe pasar con una medida, y ese tribunal que está a 1000 kilómetros, que desconoce cuál ha sido la evolución del sujeto y que va a juzgar más por el impacto que produjo ese crimen o ese delito en la población, acabe resolviendo en contra de un acto que desde el punto de vista para nosotros terapéutico, incluso de peligrosidad, es claro. Tenemos ejemplos recientes que para mí han sido especialmente dolorosos, con programas de televisión con un gran sensacionalismo en relación con modificaciones de medidas propuestas por nosotros respecto de algún enfermo mental, no diré si enfermo o enferma mental, que estaba perfectamente compensada, que ha hecho una evolución magnífica en los últimos 13 años y que en este momento lo que se está discutiendo quizás es casi extraprocesal, es casi la presión mediática en relación con algo que poco tiene que ver con lo que es la esencia de la medida de seguridad, que es lo que nos tiene que interesar a los jueces y tribunales. Esto es lo que yo quería decir en cuanto a las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad terminan, como he dicho, porque están indexadas a la duración máxima de la pena, en el momento en que el sujeto haya cumplido la responsabilidad máxima fijada. Si no lo hemos revisado porque no ha mejorado, sabemos que cuando haya llegado al límite legal tiene que salir, esté como esté. ¿Qué ha previsto el legislador para eso? Pues poco ha previsto, la verdad. Previó una disposición adicional, la primera, en que establecía que el fiscal, en este caso nosotros, teníamos que interesar el internamiento civil si hacía falta o la incapacitación. Esos son resoluciones, es papel que puede convertirse en papel mojado si no se acompaña con recursos para poder ejecutar ese internamiento o recursos en la vía civil para dar la asistencia que precisa el sujeto. Y eso no depende de que lo digamos los jueces, depende de que la administración, la penitenciaria y la sociosanitaria de la comunidad se pongan a trabajar juntos, como están haciendo últimamente con el programa Puente de Mediación Social, y que se haga un tránsito ordinario de la sanidad penitenciaria y la civil. Como en Cataluña también han funcionado bien con las comisiones de análisis de casos, hubo un documento incluso también de instituciones penitenciarias del 2012 en que se apostaba por ese modelo con la integración del tercer sector, y yo creo que hay que ir ahí, y fundamentalmente, ya que estamos hablando de Valencia, en la Comunidad Valenciana estamos en mantillas, tenemos que empezar a asumir que el psiquiátrico penitenciario, donde la mayoría también de los internos son de la comunidad por razón de cercanía, hay que asumirlos y lo tenemos que asumir como un problema sociosanitario de la comunidad. No, han cumplido, han extinguido su responsabilidad penal, si es que la hemos declarado, y ahora tienen el perfecto derecho a reintegrarse en la comunidad. Bueno, esto en cuanto a las medidas de seguridad. La otra posibilidad es que al sujeto, como había dicho, le hayamos impuesto una pena, no una medida de seguridad. ¿Por qué una pena? Porque hemos considerado que era imputable. Si le hemos impuesto una pena, hará el régimen de vida de los demás penados. Ahí sí que se aplica la individualización científica. Se le clasificará inicialmente, que también podríamos tener mayor sensibilidad para ver si es posible la derivación inicial a un recurso de la comunidad, para lo cual se podría hacer una clasificación con carácter de urgencia siempre que estuviésemos suficientemente coordinados con el centro civil que pudiera asumir a esa persona inicialmente, el recurso, como digo, comunitario, y luego va a disfrutar de sus permisos, su evolución lo permite, va a salir, como digo, en tercer grado, se le va a conceder la libertad condicional y va a extinguir la condena. Hay un programa, como he dicho, el programa Payén, que va a dar respuesta a sus necesidades de asistencia psiquiátrica. Problema que vemos nosotros desde la Fiscalía, desde los juzgados de vigilancia. Como hemos dicho, somos los que tutelamos su estatuto. Y el enfermo mental, que antes no lo he dicho respecto a la medida, tiene que ser peligroso para adoptar una medida. Pero no podemos establecer una equiparación entre enfermedad mental y peligrosidad. El enfermo mental, como tal, no es más peligroso que un interno que está cumpliendo medida. Es más, lo que entendemos a veces es que sí que es más vulnerable y es más fácil que sea víctima que no agresor. Con lo cual hay que estar especialmente vigilantes en la ejecución de la pena con enfermos mentales. Enfermos mentales que muchas veces por ese estigma van a tener dificultades para salir de permiso, para acceder al tercer grado, entre otras cosas por la falta de acogida o por la falta de recurso externo. En eso hay que trabajar
y buscando que la igualdad que predica la Constitución al artículo 9 sea real y efectiva, buscar los medios para que eso se pueda cumplir. Pero de luego, aunque eso no se cumpla, lo que tenemos que estar especialmente atentos son a las regresiones de grado producidas por desajustes de comportamiento, por inadaptación al régimen ordinario. Aplicaciones de medios coercitivos cuando alteran el régimen. Las aplicaciones de régimen coercitivos que están en el artículo 72 del reglamento es la posibilidad de imponer esposa, contención mecánica, aislamiento, etc. O la posibilidad de estar incursos en expedientes disciplinarios, sancionarles por conductas disruptivas dentro de la prisión. Bueno, lo primero que hay que decir que aunque el reglamento no diga que para ser sancionado disciplinariamente tienes que ser culpable, tienes que ser imputable, desde luego se infiere del propio artículo del reglamento y de los principios generales del derecho, con lo cual, si el sujeto ha cometido esos hechos en un momento de descompensación, no puede ser sancionado. Si el sujeto hay que aplicarlo en medio coercitivo, no va a ser, si es por razón de una enfermedad, el que se aplica al común de los internos. Tiene que ser el que aplicamos en el psiquiátrico penitenciario, es decir, prescrito por un facultativo, con control inmediato judicial y duración mínima para el tratamiento farmacológico que esté indicado. Y finalmente, como digo, las regresiones de grado también nos tienen que poner en la pista de que el sujeto a lo mejor no está bien en el centro penitenciario y se ha hecho una mala evaluación de su situación para el cumplimiento. ¿Y eso a qué nos lleva? A la posibilidad de aplicar el artículo 60 del Código Penal, que es con lo que voy a terminar. El artículo 60 está previsto para los penados que después de dictada sentencia se aprecia en ellos una situación de trastorno mental grave que les impide, dice el Código, comprender el sentido de la pena. En ese caso, desde el 2003, se faculta al juez de vigilancia, es competencia del juez de vigilancia, suspender la ejecución de la pena y acordar la asistencia médico precisa. Desde el 2003 también se le faculta, para asegurar esa asistencia médico precisa, la posibilidad de imponer una medida de seguridad, que podrá ser privativa de libertad si la pena prevista para el Código es privativa de libertad y el sujeto lo necesita, y será no privativa de libertad en los otros casos. Pues bien, el artículo 60 tenemos que fomentar su aplicación. Desde Fiscalía lo estamos haciendo en las últimas jornadas, 2013, 2015, 2017. Desde FEAPS también el año pasado, y en relación con el problema de la discapacidad intelectual también se ha puesto el acento en que estemos especialmente vigilantes. Lo primero que quiero decir es que no se aplica solo a los trastornos sobrevenidos, es decir, que entró en la cárcel bien y posteriormente le viene inimputable, sino a lo que nosotros llamamos trastornos inadvertidos. Antes, cuando exponía el tema de la imputabilidad, hablaba de todas las personas que han caído en la red penal sin que nos hayamos dado cuenta siquiera que eran enfermos mentales, ¿no? Que les ha pasado el rodillo judicial por encima. Pues bien, muchos de ellos lo detectamos en prisión, tristemente tarde. De hecho, con Mercedes Gallizo, cuando estuvo en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, llegó a cifrar en 700 los discapacitados intelectuales que había sin ningún tipo de diagnóstico y que estaban cumpliendo pena ordinaria, ¿no? Pues bien, en todos esos casos, es decir, no solamente los sobrevenidos, sino los inadvertidos, debemos aplicar o ver si se puede aplicar este régimen. ¿Qué se exige para ello? Que no tengas la capacidad de entender el sentido de la pena por la enfermedad mental. Es decir, por qué y para qué cumples. Eso se diagnostica a través también del médico forense, a través de la pericial correspondiente. Nosotros, en nuestro afán de darle un amplio contenido, hemos entendido que no solo se aplica cuando impide absolutamente conocer el sentido de la pena, sino cuando compromete seriamente entender el sentido de la pena. Y lo hemos hecho por varios motivos. Imaginaros el sujeto que está cumpliendo una medida de seguridad en el psiquiátrico de Foncalén, va a terminar la duración de la medida y tiene pendiente de cumplir una pena posterior. ¿No? Si tiene que cumplir esa pena posterior, tendría que ingresar en el centro penitenciario ordinario. Eso le puede generar una descompensación que se cargue todo el trabajo que hemos estado realizando. Con lo cual es uno de los supuestos en los que hemos entendido que, como está todavía comprometida, aunque no anulada esa capacidad, se modifica la pena por la medida de seguridad. ¿Y cómo la modificamos? Como decía, el juez de vigilancia, haya empezado o no la ejecución de la pena, porque el código no distingue, es el competente. Y se trate de una pena privativa o no privativa de libertad. En los dos casos se suspende. Bien, ¿qué tiene que hacer el juez de vigilancia? Una vez que tengamos acreditados esos presupuestos, asegurar que reciba la asistencia médico precisa, que no es sinónimo de que se acuerde una medida de seguridad. La medida de seguridad solo lo haremos cuando sea necesario, aplicando los parámetros que hemos visto antes: necesidad y peligrosidad. Si no, puede suspender y decir, vaya usted a un recurso civil
a recibir la asistencia. ¿Hasta cuándo? Ahora diré hasta cuándo. Si no nos fiamos suficientemente porque necesita mayor contención o una medida de seguridad, la podrá imponer, con los límites que hemos visto antes de las medidas. Y controlará él la ejecución. ¿Hasta cuándo? Decía. Pues el código prevé que si recupera la salud, se dirigirán al sentenciador, el juez de vigilancia, para que resuelva si tiene que cumplir la parte de pena, si es que queda algo por cumplir. Si ha llegado al límite, pasaría a la justicia civil. Pero si quedara algo por cumplir, ahí es el sentenciador el que tiene que decidir si ejecuta lo que falta de pena, si es que la pena no ha prescrito, o si la acorta o simplemente la anula en función de que pueda resultar contraproducente o innecesario desde el punto de vista de la equidad. Una vez más, y ya con esto voy terminando, dos órganos judiciales, juez de vigilancia para el control de la situación y en último extremo el sentenciador para acordar los licenciamientos definitivos, igual que acuerda el principio de la medida, acuerda también el final. Problema, una vez más, entiendo que la bicefalia judicial en este sentido también debería acabarse con ella. De hecho, en el proyecto de Código Penal, que luego no vio la luz en cuanto al tema de medidas de seguridad del 2012, estaba prevista también no esa bicefalia, sino la asunción exclusiva por el Tribunal de Ejecución. Simplemente, y para acabar, si se trata de una jornada de sensibilización del Poder Judicial, hemos visto cómo la norma la podemos aplicar terapéutica o antiterapéuticamente. Esto lo están haciendo en Estados Unidos desde finales de los años 80 del siglo pasado con los juzgados de solución de problemas. Están previstos para las medidas en medio abierto. No he hablado de las medidas en medio abierto porque nos estamos centrando en el ámbito de la institución penitenciaria. Si os interesa, luego puedo hablaros un poco de cómo se ejecuten los problemas que plantean. Pero bueno, lo podemos trasladar como filosofía al ámbito de la justicia en medio cerrado. La justicia terapéutica, que así se llama, la de los juzgados de solución de problemas, parte de la ética del cuidado y de promover el efecto terapéutico de lo que resolvamos y evitar lo que sea antiterapéutico. Bien, he puesto varios ejemplos a lo largo de la exposición de cómo a veces adoptamos resoluciones antiterapéuticas y podría poner alguna más. Por ejemplo, salidas terapéuticas que corresponde autorizarlas al juez de vigilancia y que el tribunal sentenciador, por presiones en algún caso, nos ha indicado no, para poder hacer la salida terapéutica tendrá que hacerlo con un dispositivo telemático. Eso sí que es una atribución suya, fijar el contenido de la medida. Si en la medida he fijado que tiene una libertad vigilada con control telemático, el juzgado de vigilancia penitenciaria no lo puede cuestionar. Sí que podemos hacer lo que hemos hecho en un caso muy reciente, decirle, mire, todos los informes que nos llegan del psiquiátrico penitenciario, de los médicos, etcétera, es que esta persona no tiene peligrosidad a los efectos de que la víctima deba tener cierta preocupación y desde el punto de vista terapéutico es contraproducente el dispositivo telemático. Además, en este caso, era casi de imposible implementación, porque no es como otros dispositivos telemáticos que simplemente se sitúan en la casa del sujeto. Como el sujeto va a estar en movimiento, necesitas implicar a la víctima, a la que le vas a poner como servidumbre llevar también otro dispositivo telemático. Pues bien, con todo y con eso, el tribunal sentenciador ha insistido en que si sale tiene que ser con ese dispositivo y en eso estamos, intentando ver si la víctima quiere implicarse o no a esos efectos para tomar una resolución definitiva.